Vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias porque tú me das este privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Y las palabras de algún hombre, ¿qué impacto podrían tener? Quizás solamente mover por un momento los sentimientos de las personas, pero tu palabra, Señor, es poderosa. Tu palabra es suficiente para transformar los corazones y las vidas. Así que te pido, Señor, que hoy tú nos hables, que sea tu Espíritu Santo el que nos traiga entendimiento y transformación por medio de tu palabra predicada. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre se ha dado una importancia especial a las últimas palabras de una persona. En algunos casos esas últimas palabras son irónicas. Por ejemplo, el general John Sedgwick del ejército de los Estados Unidos durante la guerra civil murió de un balazo. Ahora, eso no es tan sorprendente, pero lo interesante es que justo antes de que ese balazo entrara a su cabeza, él había dicho: no le podrían pegar a un elefante a esta distancia. Sus soldados le decían: bájese, señor, lo pueden pegar. Y él dijo: no, esas balas no me van a llegar a mí. Y justo después. En otros casos, las últimas palabras tienen un significado bastante profundo. Cuando mi abuela paterna yacía en su lecho de muerte, su última acción antes de morir fue mirar hacia arriba y abrir los ojos y decir: ¡qué belleza! E inmediatamente después falleció. Y yo creo que ese momento en que su alma estaba entre el cielo y la tierra, Dios le permitió ver por un instante hacia dónde iba, y ella logró expresarlo antes de morir. Pero quizás las últimas palabras más importantes de toda la historia son las que Jesús pronunció mientras colgaba en la cruz. Los escritores de los 4 evangelios registran un total de 7 frases que Jesús dijo en esos momentos de agonía. Nos revelan lo que estaba pasando por su mente durante esas horas. También nos enseñan mucho acerca de su misión. Puede ser que hayas oído antes estas 7 palabras. Quiero invitarte a meditar conmigo en lo que significan, lo que tienen que ver con nosotros. Pidámosle al Señor de corazón que Él nos ayude a entender su verdadero sentido y recibirlos en nuestro corazón y no verlos nada más como algo que vimos en una película una vez, sino palabras que Jesús nos pronuncia a nosotros, porque también estábamos ahí en ese momento. No sabemos exactamente en qué orden se dijeron estas palabras, porque los 4 evangelios no nos dan una secuencia exacta. Pero vamos a seguir el orden tradicional. Y entonces, siguiendo esa orden, la primera palabra se encuentra en Lucas 23:34, donde Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús miraba la gente que estaba a su alrededor y ahí estaban los líderes religiosos que habían conspirado para ejecutar a un hombre inocente. No muy lejos estaban las autoridades civiles que se habían prestado y que no habían defendido los derechos de un hombre inocente. Sus discípulos que se habían largado y lo habían abandonado en el momento de su mayor necesidad. Los 2
hombres crucificados a cada lado de él, que al principio por lo menos solo se burlaban de él. Y toda la gente que pasaba, que igual le decía, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Míralo. Y bien podría haber dicho Jesús, Padre, dale su merecido. No olvides lo que están haciendo ahora. Pero más bien dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta segunda frase nos indica que estaba pasando algo mucho más allá de lo aparente. No era solamente la muerte de un hombre inocente acusado de ser criminal. Algo más grande estaba pasando y por eso Jesús dice, no entienden lo que están haciendo. Pero Jesús vino con una misión de perdón. A un mundo que vive de rencores y venganzas, Jesús vino a traer perdón y lo mostró aún en ese momento en el que colgaba ahí en la cruz. Vino a ofrecernos perdón por nuestros pecados y vino a enseñarnos a nosotros a perdonar también. La segunda palabra se encuentra en Lucas 23:43. Jesús se la dijo a uno de los ladrones que estaba crucificado al lado de él. Los romanos tenían esta costumbre, ponían las cruces a la orilla de la carretera. Imagínate cómo sería si ahora viviéramos así. En lugar de anuncios, ¿no?, de alguna bebida o de algún otro producto, veríamos solamente cadáveres y hombres agonizando ahí colgados a la orilla de la carretera. Era lo que hacían, como escarmiento. Y era una forma de decir, si tú haces lo que hizo este hombre, lo mismo te va a pasar a ti. Y por eso colgaban un letrero encima con el crimen que había cometido la persona. Entonces, ahí está Jesús colgado en la cruz a la orilla de la carretera con un hombre a su derecha y otro hombre a su izquierda. Y al principio los dos se burlaban de él, pero luego uno se arrepintió. Y le dijo estas palabras, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una palabra de salvación. La primera fue una palabra de perdón. Esta es una palabra de salvación. Porque el ladrón crucificado ahí al lado de Jesús no podía hacer nada en absoluto para merecer la salvación. Él era culpable de pecado y él mismo lo reconoció. Le dijo al otro, ¿no te das cuenta de que nosotros estamos aquí justamente condenados? Pero cuando puso su fe en Jesús, cuando creyó que Jesús era el Mesías, a pesar de las apariencias, a pesar de que estaba ahí agonizando en una cruz, y de corazón lo confesó, lo declaró con su boca, en ese momento Jesús le aseguró que su salvación estaba garantizada, que ese mismo día estarían juntos en el paraíso. Ese hombre no realizó ninguna acción que ameritara la salvación. Él no pudo hacer ninguna cosa buena, no pudo ofrendar grandes cantidades de dinero, no podía ayudar a los pobres, no podía hacer absolutamente nada. Sus manos y sus pies estaban clavados en una cruz. ¿Qué hizo? Creyó en Jesús y lo reconoció por lo que era, el Señor y el Salvador del mundo. Él nos demuestra la verdad del Evangelio, de que si crees de corazón que Jesús murió por tus pecados en la cruz y que resucitó y lo confiesas con tu boca como Señor, serás salvo. La misión de Jesús es una misión de salvación para todo el que lo recibe como Salvador. La tercera palabra se encuentra en Juan 19, 26 al 27.
Jesús era el hijo mayor de su madre. Sabemos que ella luego tuvo otros hijos, pero él era el mayor y ninguno de sus hermanos estaba ahí. Sabemos que los hermanos de Jesús no creyeron en él durante su vida, entonces puede ser incluso que se hayan desatendido de su madre, no lo sabemos. Pero ella seguramente era viuda, estaba ahí en presencia de su hijo mayor, que sería el que se encargaría de su bienestar, y él ahora estaba muriendo. Entonces, aún en medio de su gran dolor y su gran sufrimiento, Jesús se preocupó por el bienestar de su madre. Buscó a alguien para encargársela. Y ahí estaba uno de sus discípulos, y probablemente era Juan, y por eso no menciona su nombre. Pero entonces leemos esto: cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Ahora, es realmente impresionante que Jesús, a pesar de su dolor, se haya preocupado por el bienestar de María. Pero algo más está pasando aquí. No es solamente un hermoso ejemplo de un hijo que se preocupa por su mamá en el momento de su mayor dolor. Porque Jesús vino al mundo para crear una nueva comunidad, una nueva familia. Y entonces cuando Juan recibió a María, que no era pariente de carne, no era de su sangre, pero la recibió en su casa como si lo fuera. Esa fue la primera expresión de esa nueva familia espiritual que Jesús estableció. Y así como Juan recibió a María, nosotros también debemos recibirnos los unos a los otros. Aunque no seamos parientes de sangre, pero tenemos un lazo aún más fuerte, que es espiritual. Vamos a estar juntos para siempre en el cielo, así que será mejor que nos empecemos a llevar bien aquí y ahora. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros tenemos una familia maravillosa y enorme alrededor del mundo. Él vino a unir en amor a todos los que lo reconocen como Señor y Salvador. Por eso es irónico que la cuarta palabra es una palabra de rechazo. Y encontramos esta palabra en Mateo 27:46, donde Jesús dice: Elí, Elí, lama sabactani. Palabras en arameo que significan en español: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras son una cita directa del Salmo 22, que es el lamento de la persona justa que sufre ataques de sus enemigos. El rey David escribió ese salmo, pero se convierte entonces en una profecía de la muerte de su mayor descendiente, Jesús. El Salmo declara, por ejemplo: la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Se cumplió cabalmente en la muerte de Jesús. También dice: puedo contar todos mis huesos. Cosa que se cumplió al pie de la letra cuando los soldados quebraron las piernas de los otros bandidos que estaban al lado de Jesús, pero no le quebraron las piernas, dejando todos sus huesos intactos. Y también declara: sobre mi ropa echaron suertes, y eso se cumplió literalmente en el caso de Jesús, cuando los soldados echaron suertes sobre su ropa. El Salmo termina con una nota de esperanza, señalando hacia la resurrección de Jesús, y nos dice que la historia no se acaba ahí en su muerte en la cruz. Pero volvamos a esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué diría Jesús esas palabras? ¿Qué sentía él en ese momento?
que lo llevó a expresar que sentía la ausencia, el rechazo, el abandono de su padre, si él no había hecho nada para merecerlo, si él nunca lo había desobedecido. Mientras Jesús colgaba en ese momento en la cruz, él se sometió al juicio de Dios por nuestros pecados. De una manera maravillosa y misteriosa, el Padre y el Hijo juntos lograron nuestra salvación. El Hijo voluntariamente tomó nuestro lugar. El Padre lo trató como si fuera pecador, castigándolo como si él hubiese sido culpable. En ese momento de sufrimiento y abandono y separación se logró nuestra salvación. Jesús fue abandonado en ese momento de oscuridad para que nosotros pudiéramos ser restaurados. Experimentó el rechazo doloroso de su Padre en ese momento eterno para que nosotros pudiéramos ser recibidos. ¿Por qué me has desamparado?, gritó Jesús. Fue para que tú y yo pudiéramos ser aceptados y volver a casa. Eso se refleja en la quinta palabra que leemos en Juan 19:28. Dice: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Ahora, ¿en qué sentido iba a cumplir esa sed de Jesús las Escrituras? Porque se dan cuenta que él dijo esto específicamente para que se cumpliera la Escritura. Entonces, ¿qué Escritura estaba cumpliendo con eso? Bueno, la sed que sintió Jesús fue la sed del pecador. Porque en ese momento él estaba siendo tratado como si fuera culpable o pecador. El Salmo 69, que es un salmo de confesión, habla mucho de la sed que siente la persona angustiada por su pecado. Por ejemplo, el verso 3 dice: cansado estoy de pedir ayuda, tengo reseca la garganta. Y el verso 21 del mismo salmo dice: en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. Y eso fue precisamente lo que los soldados le ofrecieron a Jesús para calmar su sed. La sed de Jesús no fue solamente una sensación física. Sí, es indudable que después de colgar en la cruz, de desangrarse, de estar ahí bajo el sol por varias horas, claro que sintió sed, pero esa sed era más que física, era también una sed espiritual. Fue la muestra de que él había tomado el lugar de cada pecador en la cruz y tenía la sed de justicia. Con su muerte, él lograría satisfacer la sed de todos los que se sienten culpables por el pecado y buscan su perdón. La sexta palabra sucedió después de que Jesús probó el vinagre que le ofrecieron. Y está en Juan 19:30. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Jesús sabía que se había terminado su obra. Con su muerte en la cruz se hizo todo lo necesario para lograr nuestra salvación. La salvación no es una simple posibilidad para nosotros. No es algo que quizás podamos tener, es algo seguro, porque Jesús terminó la obra de nuestra salvación. Si de corazón nos hemos entregado a Jesús y Él es nuestro Señor, entonces no tenemos que decir ojalá sea salvo, sino que podemos decir soy salvo. Jesús terminó la obra. Él pagó el precio completo de nuestra salvación. No tenemos que rogarle a nadie más que nos abra la puerta del cielo, porque Jesús terminó la obra necesaria para salvarnos. Y consciente de esto,
de que había terminado su labor y confiado en su Padre, Jesús pronunció la séptima palabra. Está en Lucas 23:46 y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando Jesús había dicho eso, falleció. Entregó el espíritu. Aunque el Padre trató a Jesús como pecador, porque Él tomó nuestro lugar y Él lo hizo para salvarnos, pero no lo dejó de amar. Y en sus últimos momentos Jesús se encomendó en las manos de su Padre y ahí estuvo seguro. La esperanza que Jesús tuvo en el momento de su muerte es la esperanza que cada creyente puede tener. Es la esperanza que Él vino a ofrecernos. Cuando enfrentamos la muerte no tenemos que preguntarnos qué sucederá después. Podemos saber que estaremos seguros en las manos de nuestro amoroso Padre Celestial. Como un niño que brinca de las escaleras porque sabe que su Padre lo va a recibir en sus brazos. Así nosotros podemos aventarnos a la vida y enfrentar la muerte con la misma seguridad, porque nuestro Padre nos va a recibir. Jesús ya atravesó la muerte y la conquistó, y por la fe en Él nosotros compartimos su victoria y podemos estar seguros frente a la muerte. Esas horas en que Jesús colgó en la cruz fueron los momentos más sombríos de la historia humana. El único Hijo, Jesús, Dios hecho hombre, el único hombre perfecto, colgaba en la cruz sin tener culpa alguna. Su muerte manifestó los instintos más bajos, más ruines de la humanidad: la envidia, el cinismo, la avaricia, la cobardía, la crueldad. Él recibió todo esto y con valor, amor y confianza lo enfrentó y lo canceló con su muerte. Fueron las horas más sombrías de la historia. Pero gracias a lo que Jesús sufrió ahí, nosotros podemos tener vida y luz. Podemos tener salvación y perdón. Y hoy te invito a escuchar esas 7 palabras desde la cruz y recibir por fe todo lo que prometen: perdón, seguridad, relación, reconciliación, salvación, paz y esperanza. Jesús pronunció estas palabras para que tú las oyeras y fueras salvo por la fe. Señor Jesús, ¿qué podríamos hacer si tú no hubieras venido, Señor, para rescatarnos? Pero gracias porque en tu muerte pagaste el precio. En tu muerte tomaste nuestro lugar. En tu muerte, Señor, experimentaste lo que nosotros debíamos y pagaste el precio de nuestra salvación. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz. Y ahora queremos tomar nuestra cruz y seguirte, Señor Jesús. No en un esfuerzo por ganar nuestra salvación, sino en gratitud porque tú nos la das. Y es en tu nombre que oramos.